Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Y les pido, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Saben que desde que empezamos los estudios de Conociendo al Dios Vivo, varias veces habíamos leído Deuteronomio 32. Pero no había puesto mucha atención al capítulo 32. Y es muy interesante, muy importante el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Y vamos a leer para introducción a nuestro tema de hoy, Dios es perfecto, solamente 4 versículos, del 1 al 4. Así es que, si lo tienen, por favor, se ponen de pie. Los que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie. Y le damos, vamos a leer, vamos a orar primero y luego le damos lectura. Altísimo Señor Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de tu presencia. Agradecidos, bendito Dios, por esta hermosa oportunidad que nos das en esta mañana de poder reunir. Venimos delante de tu presencia para rogarte, para implorarte, Dios mío, para pedirte de tu sabiduría. Ya que tu palabra nos dice que el que tiene falta de ir a ti, al cual la darás abundantemente, Señor, y sin reproche. Reconocemos, Dios mío, nuestra insuficiencia y nuestra total dependencia de ti para poder explicar, para poder hablar, Dios mío, de tu santa palabra, Señor. Purifica, Señor, nuestras vidas, purifica mis labios, así como Isaías, estando, Dios mío, delante de tu presencia, reconociendo, Dios mío, su impureza, bendito Dios, tomando, Dios mío, el carbón encendido del altar, la puso, Dios mío, sobre sus labios, y dijiste, aquí es quita tu culpa y perdonado tu pecado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, sea una delicia, Padre Santo, para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, de manera, Padre Santo, que la podamos obtener, la podamos digerir, la podamos, Dios mío, aplicar a nuestra vida. Y que tu palabra, bendito Dios, que es viva y que es eficaz, pueda moldear, Dios mío, no solamente nuestra vida, sino todo nuestro ser, nuestros pensamientos, y todo, Padre Santo, lo que nosotros somos. Te damos gloria, te damos honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Ya todos lo tienen, mis hermanos? Deuteronomio 32. Voy a leer el 1 al 3 y ustedes leen el 4. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Esa boca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Muy bien, pueden ocupar sus asientos. Este capítulo 32 de Deuteronomio se le conoce como un cántico de Moisés. Si ustedes notan ahí,
Bueno, la mayoría de las Biblias de estudio tienen un título, ¿verdad?, al comenzar cada capítulo, pero si ustedes se dan cuenta y si tienen sus Biblias, ¿verdad?, que el último versículo del capítulo 31 es como si fuera parte del 32. Porque dice el 30 del versículo 31, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Moisés estaba ya por terminar su trabajo. Había sacado al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Se dice que este libro, la ley, ¿cómo se dice? Se me trabó mi español, mi lengua. Porque no hablo otro idioma, nada más el español. Deuteronomio se le conoce como la ley dada por segunda vez, es lo que iba a decir. Entonces Moisés, antes de pasar el río Jordán rumbo a la tierra prometida, ahí en los montes de Moab, dice que Moisés escribió el libro de Deuteronomios. El propósito era que los hijos de Israel, los que habían salido de niños de allá de Egipto y los que habían nacido durante el camino, tuvieran conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué? Porque los que salieron de Egipto, los que se rebelaron contra Dios, habían muerto y habían quedado en el desierto. Para este momento en que Moisés está escribiendo estas palabras, solamente quedan 3 personas que habían salido de Egipto. ¿Saben quiénes son? Moisés, Josué, ¿qué más? Ningún adulto quedaba de los que salieron de allá. Niños que salieron de allá todavía estaban. Eran los que había cuando Moisés se encontró con su suegro Jetro y le dijo que buscara a capitanes o a líderes que tuvieran o que pudieran tener control sobre 100, sobre 1000 y así. Bueno, estos que habían crecido en el desierto, estos eran los que habían llegado a ese lugar. Y Moisés, no teniendo alguien más a quien poner por testigo de la fidelidad de Dios, ¿qué dijo? En el capítulo 32, escuchad, dice, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Moisés estaba poniendo por testigos de lo que él iba a decir en ese momento a los cielos y a la tierra. ¿Por qué? Porque iba a declarar algo sumamente importante. Que él quería que ese evento, ese último día, quedara bien grabado en los corazones de los israelitas que estaban presentes en ese lugar. ¿Por qué? Porque iba a hablar acerca de un Dios fiel, de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios perfecto. Y si ustedes siguen leyendo lo que sigue adelante del capítulo 32, por eso que le dije que no había tomado mucha atención a lo que el capítulo 32 dice. Pero Moisés pone como testigos al cielo y a la tierra
Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Qué es lo que produce la lluvia? En el desierto la lluvia es muy importante porque produce vida. Y estas palabras de Moisés tenían ese propósito de dar vida. Y luego dice, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna, dice, sobre la grama, y como gotas sobre la hierba. ¿Sabían que sin el rocío también las plantas se mueren? Porque es una forma de riego. Son lo que las hojas, lo que las ramas reciben. Y esta palabra que iba a hablar Moisés tenía ese propósito, de que cayera sobre los hijos de Israel, sobre nosotros hoy en día, y que esa palabra produzca vida. Y luego dice, porque el nombre de Jehová, dice, proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra, dice, ¿qué es? Es perfecta. Por eso es que nuestro tema de hoy, Dios es perfecto. Porque todos los caminos, dice, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo, dice, y recto. Y luego, para que quede muy bien entendido lo que Él está diciendo, Dios es perfecto, el imperfecto es el pueblo. ¿Y qué dice? La corrupción no es suya. Sus hijos, dice, de sus hijos es la mancha. Generación, dice, torcida y perversa. Pregunta él, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Verdad que son palabras muy fuertes? Dice, pueblo tonto e ignorante. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué estas palabras de Moisés, si se dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra? ¿Por qué usa esta expresión tan duras, tan fuertes? ¿Saben por qué? Porque como hablábamos en la vigilia, el ser humano es dado a olvidar las cosas. Se le olvidan las cosas. Y si no las olvidan, las ignoramos. Y Moisés, de aquí para adelante, le iba a recordar lo que Dios había hecho durante todo el tiempo con este pueblo de Israel. Mostrando que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es recto. Si todos ellos hubieran muerto en el desierto, hubiera sido justicia de Dios. Si nosotros morimos, si nosotros padecemos cualquier cosa, no es culpa de Dios. Es culpa de nuestras propias decisiones. Es culpa, ¿verdad? O son consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando estamos en ese momento difícil, no recordamos que lo que nosotros nos está pasando son consecuencias de nuestras propias decisiones. Más bien reclamamos a Dios y decimos, ¿por qué me pasa esto? En vez de recordar la fidelidad de Dios, empezamos a reclamar por qué nos pasa lo que estamos pasando. Por eso es que Moisés dijo estas palabras. Y luego
quiero leer, no voy a leer mucho, pero voy a leer unos cuantos versículos. El 7 dice, les dice a los hijos de Israel, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, dice, y él te lo declarará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo más preciado, lo más valioso, porque nuestros ojos tienen mucho valor, ¿verdad? ¿Quién aprecia sus ojos? Una vez a mí me regañaron. Y me regañó un doctor. Siempre los doctores siempre me regañan, no sé por qué. De verdad. Una vez estaba trabajando. Hacía mucho viento y mi trabajo era tenía una máquina y esa máquina tiraba arena. Muy finita. Y estaba haciendo mucho aire. Entonces, cuando yo iba manejando, cuando empezaba a trabajar y tenía que encender el motor para tirar la arena, tenía que asegurarme que la arena estaba cubriendo el área que yo estaba trabajando. Entonces volteé y el viento me trajo toda la arena a mis ojos. Y no pude ver. No podía abrir mis ojos, yo creo que unos 20 minutos. Me quedé ahí y no podía. Trataba de abrir mis ojos, pero no podía. Me lastimaba mucho la arena. Pero ¿saben qué? Me dijo el patrón, me dijo, ve al doctor porque para que te limpien los ojos y todas las cosas, ¿verdad? Y yo no fui. Y desde ese día siempre me lloraba mucho los ojos, todos los días. Y no iba. Y el patrón me dijo, como 2 veces, ve al doctor. Dijo, porque si pasa el tiempo ya no te va a cubrir la aseguranza. Pasó 2 semanas. Y fue al doctor. Y por eso me regañó el doctor. Cuando llegué allá me dijo, ¿cuál es el motivo de tu visita? Que me duelen mis ojos. ¿Qué te pasó? Ya le conté. ¿Cuándo te pasó esto? Hace 2 semanas. Y luego se volteó. Me dijo, ya no hubieras venido. Ya no hubieras venido, me dijo. Porque tú no quieres tus ojos. Me dijo así. Me dijo, las partes del ser humano, dijo, no son como la refacción que puedes comprar allá en un autopartes para tu carro, me dijo. Por eso a veces decimos que sí amamos nuestras partes, pero a veces no lo cuidamos, ¿verdad? Dios amó al pueblo de Israel como a la niña de sus ojos. Y eso es lo que le estaba diciendo al pueblo en ese momento. Dios no es un ser creado que necesita mejorar. Vamos a entrar al tema porque ya me tardé. Él es un ser supremo que posee toda perfección en sí mismo. Las escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y no falta nada a su palabra y sus obras. No hay ninguna posibilidad de un defecto en Dios. La perfección de Dios tiene unas cuantas implicaciones muy importantes para nosotros. En primer lugar, nos asegura que Dios no cambiará. Él no puede llegar a ser mejor de lo que es porque ya es perfecto. Y no puede llegar a ser menos porque dejaría, dice, de ser Dios. Por eso es que el escritor a Hebreos en su capítulo 13
que dice, muchos lo conocen, ¿verdad? Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, por toda la eternidad. Él es un Dios perfecto, no cambia. No cambia como ser, como persona, pero tampoco cambia sus palabras, no cambian sus promesas. Y como Él es perfecto, Él es digno de nuestra confianza. Podemos tener, ¿verdad?, nuestra confianza plena en que lo que Él ha dicho, así será. Lo segundo es, nos asegura que dice que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él no cambia. Y este estudio se divide en 2 puntos. El primer punto es, las obras de Dios son perfectas. El segundo punto, la voluntad de Dios es perfecta. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Las implicaciones de esta verdad son tremendas y deberían producir en nosotros una confianza que prevalece contra las dudas más grandes. Todo lo que Dios ha hecho o hará alguna vez en el universo y en cada uno de nosotros es perfecto. Y ahí está la lectura que leímos al principio. Solamente el 4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios es inmutable, nunca cambia. Todas las cosas que conocemos pueden cambiar, pueden deteriorarse. Nosotros mismos, al pasar los años, vamos perdiendo nuestra fuerza, nuestras habilidades. Compramos un carro, una casa, lo que sea, pero cada día se va deteriorando. Dios es estable, nunca cambia. Las riquezas pueden aumentar o disminuir, nuestra salud puede mejorar o empeorar. Las cosas vienen, las cosas van, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es perfecto, no cambia. Salmos 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Palabra acrisolada. Decía el maestro allá en el seminario, hay palabras que son de 50 pesos, decía. Y esta palabra acrisolada, pues no sabía qué quiere decir. ¿Usted ya sabía? Si ya sabía, pues lo felicito. Pero si no lo sabía, pues entonces vamos a aprender juntos. En una definición así muy general, acrisolada es una palabra libre de impurezas. No tiene errores. Totalmente pura. Que ha sido probada de generación en generación y que nunca ha cambiado. O sea, generaciones vienen, generaciones pasan, generaciones van, el tiempo transcurre, pero la palabra acrisolada permanece fiel. A eso se refiere la palabra acrisolada, a una verdad que ha sido probada por generación tras generación y siempre ha permanecido firme. Enseña que las obras de Dios son perfectas porque su camino es íntegro, sin defecto y digno de confianza, actuando como dice, como escudo para quienes esperan en Él. Me gusta un salmo que
No me acuerdo cuál salmo es, creo que es uno de los primeros, pero no me acuerdo cuál es. Dice que Dios nos rodea como con un escudo. ¿Saben cuál era el escudo que los soldados usaban? Que solamente les cubría la parte de enfrente. Pero que dice que Dios es escudo. Dice que ese escudo es como un escudo que nos rodea. O sea, nos cubre completamente. Él es escudo a los que en Él esperan. A los que confían en su palabra. A los que confían en su verdad. En la palabra acrisolada, libre de impurezas. Eclesiastés 3:4. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello, dice, no se añadirá, ni de ello disminuirá. Y lo que hace Dios lo hace Dios para que delante de Él, dice, teman los hombres. Esta semana envié unos devocionales acerca del tema. ¿Se acuerdan los que los leyeron? Salomón, escribiendo el capítulo 3 de Eclesiastés, hablando de que cada evento en esta vida tiene su tiempo. Yo no lo había entendido de esta manera, pero todas las cosas que pasan en nuestra vida no son no son cosas del azar, sino que son obras de Dios perfectamente planeadas. Entonces Salomón llegó a una conclusión después de decirnos en los versículos 1 al 8 que cada evento en esta vida tiene su tiempo, que detrás de cada circunstancia o evento hay un propósito soberano que trasciende el tiempo. A diferencia de las obras humanas que son temporales, las obras de Dios es perfecta y perpetua, dejando claro que los hombres no tienen poder para alterarla. Todas las cosas que Dios hizo son perfectas. Si leemos antes de este versículo que acabamos de leer, dice Salomón que Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo perfecto en su tiempo. Lo que pasa es que el ser humano, por eso es que dice el libro de Romanos que creyendo ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque si Dios hizo todo perfecto, no hay manera de mejorarla. Pero los hombres han querido mejorar las cosas que Dios ya hizo. Les voy a contar una cosa que escuché en un debate. Este debate era en México, hablando acerca del maíz, del grano de maíz. Unos estaban a favor de preservar la semilla original y otros estaban a favor de la semilla transgénica que le llaman. No sé si ustedes han escuchado de eso, ¿no? Pero los que estaban a favor de la semilla transgénica, su argumento es que habían mejorado la semilla. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que el maíz tiene 22 genes. Eso es lo que escuché. Yo no soy químico ni soy biólogo, se llama así. ¿Cómo se dice ahorita? Tiene 22 genes. Y dice que al maíz se le altera un gen para que pueda crecer en un lugar donde no hay mucha agua, que se defiende a sí misma de plagas. Y por eso es que dice que el maíz transgénico es muy bueno. Porque aparte de que no requiere mucha agua, aparte de que se defiende sola de las plagas, dice es mucho más productivo porque se puede sembrar 2 veces por año. Y ese era el argumento de los que defendían el maíz transgénico, que ellos lo habían mejorado.
Dice, contrario al maíz original, dice, solamente puede sembrar una vez al año y requiere mucho más agua, y que también es muy propenso, ¿verdad?, a contraer plaga. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Quién está correcto? ¿Quién está mal? Los que decían que querían mejorar, ¿saben qué pasa? Según ellos estaban debatiendo ahí, que el maíz transgénico, en primer lugar, produce cáncer, solamente porque le alteraron un gen. Y ellos dicen que eso es lo que nosotros comemos. Por eso la gente tiene cáncer. Porque le alteraron un gen y produce cáncer. Y dice que con este tipo de maíz, ¿saben qué se hacen? La mayoría de los cereales. Por eso no se puede mejorar nada de lo que Dios ha hecho. Nada. Y en segundo lugar, este maíz es estéril. Si lo siembras, no produce más maíz. Solamente porque le alteraron un gen. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios sabe por qué lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Por eso es que dice Salomón, todo lo hizo bueno en su tiempo. ¿Por qué nosotros nos aferramos a querer mejorar las cosas que Dios ya hizo? Dios lo hizo perfecto en su tiempo. Salomón entonces nos invita a confiar en la soberanía de Dios, reconociendo su plan, que es perfecto, inmutable y eterno. Que hay un tiempo señalado para cada evento en la tierra. Hay un tiempo para cada suceso, para cada acontecimiento. No se le puede añadir ni quitar nada, lo que significa que son perfectas desde su concepción, desde que Dios lo hizo. La sabiduría de Dios no necesita mejoras. Y no solamente las cosas que Dios hizo son perfectas, sino que también su creación, que lo hizo con sus propias manos, que es usted y yo. Es importante notar que hay una relación directa entre el carácter de Dios y sus obras y su palabra. Puesto que el carácter de Dios es perfecto, sus caminos y su palabra también son perfectos. Vamos adelante. Dios no solamente obra en su creación, sino también en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios que nos enseñan, los siguientes versículos acerca de esta verdad. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estaba estudiando esta semana y también lo mandé, ¿verdad?, al devocional. Y hablamos acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Y dice que en la biología la regeneración es que un cuerpo vivo, por ejemplo nosotros, un cuerpo vivo, puede regenerarse. Como cuando nos cortamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se va curando. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse a sí misma. ¿Por qué? Porque está vivo. Pero ¿saben cuál es la regeneración espiritual? Que nosotros no estábamos vivos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios hizo una regeneración en nuestra vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos.
Esa es la obra perfecta que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Por eso el contexto de este versículo, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados bajo la ira de Dios, pero la gracia de Dios no solamente nos salva de la ira que justamente merecemos, sino que también hace algo hermoso de nosotros, nos hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay alguien que describe esto como que nosotros somos una obra maestra de Dios. Dios es el artesano por excelencia y nosotros somos la obra maestra de Dios. No solamente en nuestra creación como polvo, como seres humanos, sino en una nueva creación, en una vida espiritual que nos hace participantes de una vida eterna con Cristo Jesús. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el apóstol Pablo estaba escribiendo en Efesios que somos hechos o somos criaturas de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ya estando esas preparadas esas obras, ahora dice que Dios también es el mismo que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Como criaturas, como nuevas criaturas en Cristo, dependemos total y absolutamente de Dios para vivir de acuerdo a su propósito y voluntad. Él mismo pone el deseo, o sea, el querer, como nuestras acciones, el hacer. No servimos a Dios con nuestras propias fuerzas. Pablo enfatiza que Dios es el mismo quien está obrando dentro de nosotros. Como creyentes como creyentes no estamos abandonados a nuestros propios recursos o fuerzas para vivir de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Él es el que nos da el poder y la gracia que nos permite tener un deseo y la capacidad de vivir alineados a su voluntad. Nosotros no tenemos nada. Y no sé si ustedes han escuchado el pastor, el Paul Washer, el que escribe este libro, que el ser humano, lo que el ser humano tiene para aportar a Dios, dice que solamente es su pecado, nada más. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en nosotros la capacidad de poder ser obedientes a Dios, que nos permite y que nos da la capacidad de alinearnos a su voluntad. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido, completamente convencido de esto. De que si Dios comenzó en vosotros, o sea, en la iglesia de Éfeso, en nosotros mismos, si Dios comenzó en nosotros, esa obra no la va a dejar incompleta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y no deja nada a medias, como yo voy a decir, ¿verdad? Porque yo no voy a creer a ustedes, porque la verdad que ustedes se acaban todo lo que empiezan. Pero yo luego batallo para terminar. Estando persuadido de esto, estando convencido, estando, totalmente, sin dudas, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esto nos da paz al saber que Dios mismo va perfeccionando en nosotros su obra y nos recuerda que la vida cristiana no depende únicamente de nuestros propios esfuerzos o fuerza. Él es la fuente. Él es la fuente que produce en nosotros el deseo. Él es la fuente principal de la transformación y poder, y es a través de su gracia y la obra de su Espíritu que podemos crecer
en santidad y cumplir su voluntad que tiene para nuestras vidas. Dios, el Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. El Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. Salmos 92:4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cómo deberíamos responder a esta verdad? Al igual que el salmista, debemos reconocer la grandeza y el poder y la sabiduría inigualable de Dios y gozarnos en Él, ofreciendo sacrificios, como dice el capítulo 107, 22, de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Nuestra actitud entonces debe de ser de gratitud y de alabanza sincera expresada con alegría. Es la respuesta adecuada ante las maravillas y la misericordia de Dios, las cuales debemos compartir para fortalecer la fe de los demás. Y volvemos una vez más a Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Alguien tiene una respuesta a este versículo? Porque yo lo dejé en blanco, si miran ahí, para que me ayudaran. Bueno, ¿saben que estuve pensando? Dije, ¿cuál sería la mejor respuesta? Y dije, en esta ocasión vamos a dejar que el escritor del libro nos dé la respuesta. Y ahí está la respuesta donde ustedes tienen su libro. Como creyente, dice, no debemos obrar para nuestra salvación, sino ocuparnos en nuestra salvación, que es diferente. Dice, no debemos obrar para nuestra salvación, sino ocuparnos en nuestra salvación. Debemos vivir nuestras vidas cristianas con una bíblica reverencia y confianza en Dios. La palabra temblor posiblemente denota tanto la sinceridad de la vida cristiana como la necesidad de humildad que nos conduce a no confiar en nuestras propias fuerzas y sabiduría y vivir en dependencia de Dios. Entonces no obramos para nuestra salvación. Más bien, cuando somos salvos, esa es la consecuencia que produce en nosotros el obrar, el trabajar, el ocuparnos de nuestra salvación con toda reverencia. La voluntad de Dios es perfecta, segundo punto. La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada sobre su carácter perfecto y santísimo. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. Nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento ni buscar hacer lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Antes bien, deberíamos confiar en Dios y obedecer su palabra, las santas escrituras. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Acuérdense que estamos hablando acerca de la perfección de Dios. El apóstol Pablo invita, ¿verdad?, a la iglesia y le dice, no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice que el mundo pasa y sus deseos son efímeras, no tienen trascendencia eterna. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, el que dice, la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que el apóstol nos invita a que no nos amoldemos, no vayamos en la corriente del mundo, que no nos seduzcan todas sus cosas que nos ofrecen, porque son pasajeras. Dice más bien, renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta, esta palabra traduce del vocablo griego, teleios, y se refiere a lo que está completo y dice no le falta nada. Como la descripción de la voluntad de Dios en Romanos 12:2 debería motivarnos a vivir una vida de obediencia a su voluntad. Nos motiva a dejar de pensar como el mundo y adoptar una mentalidad espiritual, transformando nuestra manera de vivir, o sea, no adaptándonos al mundo. Y luego, sigamos. Mateo 6, 9 y 10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo deberíamos orar con respecto a la voluntad de Dios? Si la voluntad es buena, es agradable y es perfecta, entonces nuestra oración debería estar enfocados en que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Dice así, como en el cielo, también en la tierra. En el cielo se cumple completamente la voluntad de Dios, y esa voluntad en el cielo debe de ser nuestra oración, que también se cumpla, no solamente en nosotros, sino también en toda la tierra. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay desobediencia ni obstáculos para su voluntad. En la tierra sí hay desobediencia y hay obstáculos aparentes. Entonces, nosotros como cristianos deberíamos de orar que la voluntad de Dios hecha en el cielo sea también hecha en la tierra. Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, dice, está en medio de mi corazón. ¿Saben por qué había llegado a la conclusión el salmista David a decir estas palabras? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, dice, me ha agradado. ¿Por qué? ¿Por qué dice estas palabras? Porque el salmista había experimentado la fidelidad de Dios por experiencia propia. Porque al comenzar este salmo, dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, y él se inclinó a mí y oyó mi oración. Y él estaba en un momento difícil de su vida, de desesperación. Dice, estaba yo en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero él me sacó de ahí y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, dice, y puso cántico nuevo en mis labios, en mi boca. Por eso es que él decía estas palabras: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, dice, en medio de mi corazón. Efesios 6:10, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
Servir con entusiasmo sabiendo que trabajamos para agradar a Dios y que de Él recibiremos recompensa. En el contexto inmediato dice aquí Pablo está escribiendo acerca del servicio que los esclavos cristianos debían de dar a sus amos. Sin embargo, tales verdades tienen una aplicación más amplia a cada área de la vida del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nosotros somos esclavos de Dios por amor. Si estos esclavos servían de una manera que pudieran agradar a sus amos sin recibir nada a cambio, nosotros como esclavos de Jesucristo honramos y trabajamos con ese propósito de agradar a Dios y no a los hombres. ¿Por qué? Porque de Dios recibiremos recompensa. No así como los esclavos que trabajaban y nunca recibían nada. Nosotros somos esclavos de Dios, pero cuando obramos para agradar a Dios, de Él recibiremos recompensa. Juan 4:32, Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La vida de Jesús nos enseña que hacer la voluntad de Dios debe convertirse en una prioridad. La única manera de llegar a ser imitadores de Jesús es poniendo nuestros deseos en segundo lugar. ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesús tuvieron hambre y dijeron: ¿saben qué? Nosotros ya queremos comer y ahí te queda, nosotros vamos a buscar comida. Y se fueron a la ciudad a buscar comida. Y cuando regresaron con Jesús, se encontraron ahí con Jesús, ¿verdad? Después de hablar con la mujer samaritana, y le dijeron: come. El alimento físico para Jesús era secundario. El hacer la voluntad de Dios era su prioridad. Juan 5:30, dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Implica renunciar a nuestra voluntad para buscar hacer solamente la voluntad de Dios en sumisión y obediencia. Una de las verdades más importantes del cristianismo es que la voluntad de Dios es revelada ante todo por medio de la palabra de Dios, las Escrituras. Como sucede con la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y preservador. Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 2 preguntas. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? ¿Cómo deberíamos responder? En primer lugar, lo que nos enseñan estos versículos es que la ley de Dios, ¿qué es? Perfecta. Que convierte, significa que da vida nueva, que es fiel, que da confianza, nos da sabiduría. ¿Y cómo deberíamos responder a ella? Ponerla en práctica. Una frase muy cortita, ¿verdad? Pero que es muy difícil de llevarla a cabo. Salmos. Voy a leer la nota que tenemos ahí. La palabra perfecta traduce del vocablo hebreo taimín, el cual denota lo que es perfecto, completo, sano y sin tacha. La palabra fiel traduce del vocablo hebreo amán, el cual denota lo que está confirmado, es confiable y fidedigno. Salmos 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificado 7 veces. Esta metáfora de la plata nos ayuda a entender
lo puro y fiel de la palabra de Dios. Las escrituras son absolutamente confiables como medio para conocer la voluntad de Dios. Los antiguos tenían, dice, un proceso muy efectivo para refinar y purificar la plata. La fundían con calor intenso. Después las impurezas subían a la superficie y serían quitadas. Decir que la palabra de Dios es como la plata refinada 7 veces comunica su absoluta pureza y por extensión su confiabilidad. Por eso el apóstol Pablo escribía: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Como quién? Como Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos acabó el tiempo. Qué triste, ¿verdad? Lo siguiente es muy importante. Bienaventurado, vamos al Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que algún día nosotros vamos a llegar a ese punto, a esa estatura de poder meditar la palabra de Dios, que verdaderamente la palabra de Dios sea nuestra delicia? La verdad es que creo que, no voy a hablar por usted, voy a hablar por mí. No tenemos esa delicia, porque si fuera nuestra delicia no dejaríamos de alimentarnos de ella. ¿Qué dice ahí? De día y de noche. Y esto trae una recompensa. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que escribía Moisés a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, entonces. ¿Qué dice? Ayúdenme, que se me olvidó. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra preparado indica voluntad y compromiso. Decisión que nos lleva a actuar, a estudiar diligente y profundamente la palabra de Dios con el propósito de ponerla en práctica y compartirla con los demás. La palabra preparado es el punto central, la idea principal. Preparado indica voluntad. Procura con diligencia, otra palabra importante. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia es esfuerzo. Y el propósito es presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y terminamos ahora sí. Quiero que vayan por favor conmigo a donde comenzamos. A Deuteronomio 32 y terminamos. 44 al 47. Y ya lo voy a leer mientras que ustedes sigan. 32, 44 al 47. Vino
Moisés y recitó todas las palabras de este cántico al oído del pueblo. Y, perdón, lo vuelvo a leer. Aquí estoy nervioso porque es tarde. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que, dice, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Sabe por qué estamos advirtiendo estas palabras? Porque Moisés no llegó a la tierra prometida. Y cuando lo escuchaba y cuando lo leía me ponía triste. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Moisés sufrió mucho en el desierto y no llegó a la tierra prometida. Dice que Dios lo enterró allá en un monte. ¿Por qué? Si ustedes terminan de leer el 32 van a encontrar por qué. Pero el llamado es a que nosotros, si servimos a un Dios perfecto, si lo conocemos, si hemos recibido sus beneficios, entonces procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien, que traza, dice la palabra de Dios, la palabra con rectitud. Oramos. Santísimo Dios, te damos gracias por tu amor, Señor, para con nosotros. Inmerecido, Señor, pero así es tu amor. Así es tu misericordia y tu bondad para con nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Que cada día de nuestra vida, Señor, tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Que nuestro deseo, Señor, nuestra voluntad sean sometidas, Señor, a ti, ya que tu palabra es buena. Y tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y perfecta, Señor. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Bendice, Señor, a tu pueblo en este día, que al salir de este lugar, Padre Santo, vayamos a nuestros hogares, Padre Santo, meditando, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en lo perfecto y bueno que tú eres. Te damos la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.